Muy buenas noches, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Reciban todos un cordial saludo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y vamos a orar, amados, vamos a ponernos en comunión para que sea Él mismo dirigiéndonos. Padre amado, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por todos mis hermanos que llegaron. Te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que perdones todo pecado, toda falta, toda iniquidad que encuentres en nuestro corazón. Quita de nosotros toda mancha, Señor. Queremos estar a cuentas contigo, Señor. Te ruego, Padre, que hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Que podamos todos, Señor, ser llenos de tu palabra, Señor. Y en el nombre que es sobre todo nombre, te damos gracias. Amén. Y abran su Biblia, mis amados, en el libro de Primera de Samuel, capítulo 30. Vamos a leer del 1 en adelante. Dice la palabra del Señor, que la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y con la santísima comunión de su Espíritu Santo. Dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siglat al tercer día, los de Amalec habían invadido el Neguev y a Siglat, y habían asolado a Siglat y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente con que él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Amados, de continuo el pueblo de Israel estaba en guerra con los vecinos pueblos, y David tenía un grupo de hombres que eran como 400 hombres que habían estado en el lado de los filisteos, porque David estaba huyendo del rey Saúl, porque Saúl tenía celos de David, porque la gente simpatizaba mucho con David, y David tenía que esconderse porque Saúl lo andaba buscando para matar. Y tras eso, amados, podemos ver que ya de por sí eso es una tragedia, ser perseguido, dejar su casa e irse a esconder. Y David se escondió justo en el lado de donde estaban los filisteos. Los filisteos vinieron, amados, los de Amalec vinieron también e invadieron el campamento donde estaban todas las familias, no solo de David, sino de los 400 hombres que andaban con él. Y allí se llevaron todo lo que tenía, quemaron todo, se llevaron a las mujeres y a los hijos como esclavos. Imagínense usted, amados, más o menos comparativamente, una tragedia como la que Job sufrió. En un mismo día le pasó un montón de cosas que estaban verdaderamente fuera de lo que usualmente ocurre, ¿no?
Usualmente no ocurren las tragedias así todas juntas a la vez. Y es tremendo, amados, perder casa, familia, bienes en un solo momento. Y no solo esto, sino que los hombres que andaban con él le echaron la culpa a David de lo que estaba pasando. Y ellos pensaron en apedrearlo. Imagínense, una tragedia tremenda. Y nadie de nosotros está exento de pasar tragedias, de que vengan cosas calamitosas. De repente estamos sanos y mañana estamos enfermos. No lo sabemos, amado. O tenemos un accidente o se cae algo encima de nosotros. ¿Quién sabe qué puede pasar? Pero David, amados, pese a la tragedia, dice que todos los hombres empezaron a llorar. Lloraron tanto hasta que les faltó las fuerzas. Como usualmente ocurre cuando nos viene una tragedia, enlutamos nuestra alma y empezamos a llorar, a gemir por la impotencia muchas veces, porque no tenemos cómo revertir ciertas situaciones. Y una de las cosas que en esta historia es resaltable es lo que dice en la última parte del verso 6. Dice: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y cabe la pregunta, amados, ¿cómo se fortaleció? ¿Cómo es que tomamos fuerzas en Dios? Evidentemente, amados, que David era conocido porque era un hombre adorador. Él había compuesto una cantidad innumerable de salmos. Por ejemplo, él escribió: Jehová es mi luz y mi fortaleza, ¿de quién temeré? David escribió: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. David escribió: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y como vemos, estas expresiones, amados, que son parte de lo que es una confesión de vida, porque no era un verso que estaba escrito, sino que era una realidad en la vida de David para con Dios. El Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, si ustedes ven todo esto, es parte de lo que David sentía en su corazón. Pero acordémonos de este mismo David cuando Saúl, dice que Saúl era acosado por un espíritu y que sentía, quién sabe qué, el rey Saúl, porque venían espíritus malignos y lo acosaban a él. Y él mandó a ver a David para que David tocara el arpa y cantara. Y cuando David tocaba el arpa, los espíritus salían y venía la paz al corazón de Saúl. Entonces, vemos que esto lo hacía desde muy joven, desde muy tierno, a 14, 15 años. Ya David componía, escribía salmos y cantaba y adoraba a Dios. Y si ustedes se ponen a ver, amados, ahora en esta época, por ejemplo, y no es que esté mal, pero coger una guitarra, pues ya está hecha la guitarra. Póngase en esa época, haga un arpa, haga un instrumento.
componga una canción, saque la letra, saque la música, cántele al Señor. O sea, realmente tiene que la persona que lo hace tener algo especial en su corazón, estar inspirado, lleno del Espíritu Santo para que la alabanza pueda llegar al Señor. Pues cuando dice que David se fortaleció en Dios, para mí la forma en que David se fortaleció es adorando. La Biblia dice esto, amados, que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces, cuando usted alaba al Señor, el enemigo no tiene parte en su entorno, porque el Espíritu de Dios está en ese lugar. La presencia de Dios se mueve en ese lugar. Eso es lo que la Biblia dice, y es una realidad, porque Dios es verdad. Entonces, mientras todos lloraban, porque muchos cristianos, cuando les pasa la tragedia, lo que saben es llorar, pero no saben fortalecerse en Dios, porque no han aprendido a adorar a Dios, no han aprendido a alabar a Dios, y lo que es peor, murmuran y dicen, si yo no creo que Dios, si Dios existiera, permite esto o aquello. Y empezamos a echarle la culpa a Dios y a poner por los pies la fe, porque nos ha pasado a nosotros una tragedia y no entendemos que la Biblia dice, y todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Entonces, ¿cómo entender que una enfermedad pueda ayudar a bien? Pues si la Biblia lo dice, así es. ¿Cómo entender que usted pierde un trabajo y se queda sin trabajo? Pero la Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien. Entonces, aquí David había perdido a su esposa, tenía 2 esposas él, y a sus hijos, sus bienes, pero él, que sí lloró, dice que lloraron todos hasta que les faltaron la fuerza. Sin embargo, después de que perdió la fuerza, él se fortaleció en Dios. Los otros continuaron llorando. Entonces, cuando tenemos esa actitud, es diferente a la que alguien está llora y quejándose y no busca de Dios, porque cuando lloramos desconsoladamente es porque vemos que no podemos solucionar el problema. Porque si usted puede solucionar el problema, usted no llora, lo soluciona. Pero cuando vemos que el problema no tiene solución, lloramos amargamente. ¿Pero por qué lo hacemos, amados? Porque estamos introvertidos en el problema, metidos en el problema, vemos el problema, pero no vemos quién nos puede ayudar en el problema. Y evidentemente que se nos va del corazón y de la mente lo que Dios dice en su palabra: clama a mí en el momento de la angustia, que yo te responderé y te enseñaré grandes y ocultas cosas que tú no conoces. Entonces Dios está ahí presto para ayudarnos, pero muchas veces nuestro clamor no sale, sino que lo que sale es nuestro llanto, nuestra queja, nuestro ay, nuestra réplica contra Dios. ¿Cómo hizo Marta cuando murió su hermano Lázaro? Le dijo al Señor Jesús: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. O sea, le echó la culpa al Señor Jesús. Y así pasa, amados, cuando vemos en el Génesis a Adán, el Señor le pregunta por qué se había escondido, porque el Señor fue a llamarlo y dice que se había escondido tras los árboles Adán y Eva, y le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido de la
fruta del árbol del bien y el mal que te dije que no comieras? Y Adán dijo, mira, no es mi culpa. Si la mujer que me diste no me hubiera dado, yo no lo hubiera comido. Entonces, le echó la culpa a Dios. No dijo, sí, yo comí, sino la mujer que me diste me dio a comer. O sea, le echó la culpa a la mujer y a Dios que le dio la mujer. Y es cuando el marido le echa la culpa a la mujer. Es tu culpa. Tú eres la culpable de esto. Porque así muchas veces somos los hombres. Le vivimos echando la culpa a la esposa. Tú eres la culpable de esto y no hay nadie más. Y no asumimos responsabilidad. Decimos, bueno, es nuestra culpa. Nosotros hemos permitido esto. Sino que le echamos la culpa. Y Dios, amados, que lo sabe todo, está esperando es nuestra actitud. Porque Él no le va a decir, tú has sido así, asado. No, Dios nunca le va a decir eso. Dios está esperando que usted le pida la ayuda para Él proporcionársela. Y ese es el problema de nosotros, amado. Y una de las cosas negativas que tenemos nosotros es que en medio de la crisis nosotros tenemos que cuidar lo que vamos a decir. Porque lo que primero sale de nuestra boca es lo que va a ser después contra nosotros mismos. Si usted no tiene seguro una palabra buena, es mejor que no hable. Es mejor que se quede callado. Y quédese callado hasta cuando sea seguro que usted va a decir algo positivo. Porque si usted dice cosas negativas, usted se va a hundir en el mismo problema. Entonces es mejor que enmudezca hasta que Dios le dé luz a su corazón y usted pueda decir algo diferente a las personas incrédulas que empiezan a hablar y a echarle la culpa a todo el mundo de su propia tragedia. Nosotros tenemos que darnos cuenta que las cosas no llegan así nomás. El libro de Proverbios dice, así como la golondrina en el invierno llega, en el verano llega, así también la tragedia no deja de llegar si no ha habido el pecado. Entonces tenemos que comprender, amados, que muchas de las cosas que nos pasan son porque nosotros hemos sido negligentes en una u otra actitud. Sin embargo, también pueden llegar cosas que no tienen aparentemente por qué llegar. Sin embargo, hay algo que se llama pruebas. Y las pruebas no le llegan a usted porque usted ha estado mal. Las pruebas llegan porque Dios lo quiere probar. Porque Dios quiere ver qué hay en su corazón. Para ver qué dice. Para ver si usted levanta sus manos y dice, Señor, ayúdame. Porque la mayoría de las personas tratan y quieren resolver el problema enseguida. Porque confían en su capacidad. Y a veces creemos que vamos a resolver y no lo podemos hacer. Una de las cosas que hace David es interesante. Miren lo que dice el verso 7. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Usted ve, amados, cómo consultó con Dios. O sea, vino palabra profética por medio del sacerdote a una consulta que estaba haciendo David a Dios. Entonces, no es que cogió y salió despavorido, no. Él consultó y esto le dio la certeza, amados, que los iba a alcanzar
y que iba a recuperar todo. Usted ve, amados, qué desconsolador llegar y ver todo quemado y a su familia llevada como esclavo. Y miren lo que sucedió aquí. Dice el verso 9: partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió, y le dieron de beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos seco y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de un amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Neguet, que es de los cereteos, y de Judá, y al Neguet de Caleb, y pusimos fuego a Siclac. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo: júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, trayéndolo todo delante, y decían: este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos recibieron a David y al pueblo con que él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo: no hagáis eso, hermanos míos, de los que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los mediadores que vinieron contra nosotros. Ustedes vean, amados, cómo era el espíritu de David, un hombre justo, recto, y cómo David recupera todo. Dice que no le faltó nada, ni cosa chica ni cosa grande. ¿Sabe por qué, amados? Porque David puso en manos de Dios su necesidad, su problema, su dificultad. David se fortaleció en Dios. Y es que cuando usted se fortalece en Dios, entonces el enemigo tiene que huir. El enemigo no lo puede enfrentar, porque nadie puede vencer a aquel que está respaldado por Dios. La Biblia dice: ninguna arma forjada prosperará contra ti. Todos los que contra ti confabularen sin mí lo harán. Entonces, Dios, amado, se convierte en el gestor de toda victoria cuando nosotros hemos determinado fortalecernos en Él, cuando nosotros hemos dicho: Dios es mi fortaleza. No dice la Biblia aquí qué cánticos hizo David, pero probablemente
tiene que haber hecho algunos cánticos. Estaba viendo yo el Salmo 22, amado. Si ustedes revisan el Salmo 22, aquí hay algo muy especial. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y más adelante dice, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, dice, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él. Sálvele pues, que en él se complacía. ¿Por qué, amados? Porque lo iban a apedrear a él. Pero allí Dios, hermano, le dio a David probablemente la palabra para que todas las personas que estaban llorando tomaran fuerza también para ir tras los que habían asaltado al pueblo. Y se fueron 600. Claro que 200 se quedaron en el camino porque estaban cansados. Pero con 400 David hizo lo que tenía que hacer, amado. Recuperó todo. Y es importante, amados, que nosotros nos demos cuenta cómo es que actúa la oración, amado. Porque David tiene que haber orado. Para consultar hay que orar. Hay que ponernos de rodillas. Quiero que vayamos al libro de Daniel, en el capítulo 10, para que veamos cómo Dios obra. En el verso 12, Daniel estaba en una situación difícil y empezó a orar. Entonces miren lo que Dios le manda a decir. En Daniel 10, verso 12, dice, entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Ese era un ángel. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para eso. O sea, dice que desde que empezó la oración, ya Dios mandó la respuesta. Pero, amados, usted sabe por el libro de Efesios que en la atmósfera hay huéspedes, hay gobernadores, hay potestades de las tinieblas. Y cuando Dios manda la bendición, ellos se oponen. Los ángeles vienen, pero ellos se oponen. Y hay batallas espirituales. Dice que 21 días se retrasó la respuesta porque había un demonio en Persia que se oponía al ángel. Y tuvo que venir el ángel Miguel, un arcángel, para abrirle paso. Entonces tenemos que entender los misterios de la oración, las cosas que ocurren en lo invisible, porque no es que vienen las cosas directamente sin que haya oposición. Toda buena cosa tiene oposición. Todo lo bueno tiene oposición, amados. Y la bendición que Dios le quiere dar al que clama a Él
muchas veces tiene una oposición satánica. Por eso es que nosotros debemos permanecer en la oración. Dice que Daniel estuvo 21 días orando, clamando, ayunando, pidiéndole a Dios para que Dios mandara la liberación de su pueblo, y que un demonio de Persia se oponía, amados. Entonces tenemos que entender que nosotros probablemente también tenemos oposición. A veces usted tiene necesidades, pero si usted mengua después de que ha orado, muchas personas oran y al salir del closet de la oración, confiesan cosas negativas. Dice, yo no creo que vaya a pasar nada. O sea, echa al suelo todo lo que usted dijo en el cuarto de oración. Y cuando hace eso, entonces el ángel se regresa, amados, a donde salió, porque usted no perseveró. Entonces tenemos que nosotros perseverar en la oración hasta que la bendición nos llegue, amados. Sea que pidamos salud, sea que pidamos situaciones económicas, situaciones familiares, la que fuere, nosotros tenemos que perseverar y nunca confesar nada negativo al respecto, porque evitamos que nos llegue la bendición, amados. Tenemos que ser objetivos, claros, coherentes con lo que estamos orando, para que Dios mande la bendición, para que los ángeles no tengan oposición, para que llegue la provisión de lo que usted está pidiendo. Si Daniel, que era un hombre de oración, tuvo esto, dice que 21 días, una batalla ahí en las nubes, demonios oponiéndose al ángel, amado, para que no pase. Cada ciudad tiene sus demonios, sus potestades, sus gobernadores, y ellos pululan, amados. Por eso es que la Biblia dice que tenemos que atar al hombre fuerte. La Biblia dice, todo lo que atares aquí en la tierra será atado en el cielo. Entonces los ángeles vendrán a atarlo, pero en base a su confesión, en base a su fe, en base a su espera, en base a su perseverancia en la oración. No podemos nosotros orar 2-3 minutos y querer solucionar un problema que tiene años. ¿Cómo puede ser? Un problema que nosotros lo hemos dejado crecer muchas veces y que no hemos orado oportunamente en el momento en que debimos haber orado. Sin embargo, amados, Dios está ahí, Dios es fiel, pero muchas veces hay muchos potestades, entidades de las tinieblas, gobernadores de este siglo, que se oponen a que usted alcance lo que Dios le está mandando. Y conocedores de este tema, por medio de todas las cosas que hemos aprendido en la oración, tenemos que saber, amados, que siempre va a haber una oposición a todo lo que usted pida. Por eso usted tiene que perseverar. El que persevera alcanza. Tenemos que creer que nos hay. O sea, si usted ora, tiene que creer que ya la bendición está allí, amados. Porque si usted sabe que Dios le ha escuchado, si Dios le escucha, Dios le va a responder. Porque Dios no se hace el sordo. Dios, cuando escucha la oración, ¿cuál es la oración que escucha? La de un corazón humillado, un corazón contrito y humillado. Dice que Dios no desprecia jamás. Entonces, tenemos que darnos cuenta que en nuestra posición, en nuestro cuarto de guerra, de oración entre comillas, es de perseverar hasta que veamos realmente que la bendición llegó, amados.
Ese es el punto fundamental. Entonces, ¿cuándo nos fortalecemos? Cuando adoramos a pesar de que estamos en la dificultad, de que estamos en tragedia, que estamos enfermos. Nosotros alabamos, nosotros cantamos al Señor, nosotros entonamos salmos con nuestra boca. Le decimos al Señor que a pesar de todo, amado, lo que esté pasando, Él es nuestro Dios, que Él es digno de toda alabanza, de toda adoración, amado. Entonces Dios va a poner en nosotros fortaleza. Cuando nosotros alabamos al Señor, el enemigo huye. Y si el enemigo huye, ya no hay quien nos ataque. Entonces nos vamos a restaurar, nos vamos a recuperar, nos vamos a sanar si estamos enfermos. Pero tenemos que tener fe en lo que estamos haciendo, amado. Si usted alcanza a ponerse de rodillas, crea que eso va a tener un efecto, un resultado. Dios no le va a rechazar, amado. Si usted está de rodillas pidiéndole algo, Dios le va a escuchar. Y si verdaderamente usted pide conforme a la voluntad de Dios, Dios hará grandes cosas. Los milagros de Dios, amados, existen, están allí, siempre han estado allí, amados, a la orden del que cree, del que clama, del que está verdaderamente siempre sabiendo que tiene un Dios que le responde, que un Dios que está atento a su oído. La Biblia dice que los ojos del Señor contemplan toda la tierra para ver a los que tienen corazón perfecto para con Él y mostrarle su favor. Entonces, Dios quiere favorecernos porque si nosotros permanecemos en una actitud de servirle, de adorarle, de alabarle, Dios está contemplando, amados. No crea que Dios pasa por alto lo que usted hace. Todo lo que hacemos, Dios lo tiene visto y registrado de una manera especial. Por más de que estemos pasando por valle de sombra de muerte, la Biblia dice que no debemos temer mal alguno, porque Él nos infundirá aliento siempre. Amén. Vamos a orar, póngase de pie. Vamos a dar gracias al Señor. Señor, tú has sido nuestro refugio siempre, Señor. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Nos refugiamos en ti, Señor Padre, y ponemos nuestra mirada en ti, así como el siervo mira la mano de su Señor. Así nos ponemos en tus manos, Señor, sabiendo que tú eres nuestro socorro, que tú eres nuestro pronto auxilio, que tú estás en medio de la tribulación y la angustia, Señor. Tu palabra dice: clama a mí que yo te responderé. Creemos, Señor, que todas tus promesas son sí y amén. Señor Padre, te bendecimos por tu palabra, te adoramos en la hermosura de tu santidad y levantamos nuestras manos siempre a ti, Señor. Doblamos nuestras rodillas en el nombre de Jesús. Nuestra boca se abre para confesar que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Padre, a ti te damos la honra, la gloria y la alabanza. Te ruego, Señor, que mis hermanos y yo salgamos reconfortados con tu palabra, que el enemigo no arrebate la bendición al salir, Señor, sino que todos seamos edificados en el nombre poderoso de Jesús.